Si quieren, ya empezó la grabación. Buen día a todos, a todas. Espero que en lo que va de la mañana todos se encuentren muy bien. Bueno, vamos a retomar el tema que estábamos viendo el día de ayer. Como se los dije el día de ayer, el micrófono está abierto para su participación, para sus comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo respecto de lo que vimos el día de ayer? Respecto de lo que era la libertad religiosa, respecto de lo que entendíamos por el principio de laicidad, de lo que era laico, para que ya el día de hoy entremos propiamente a lo que es la normatividad respecto de este tema. Bueno, vamos a empezar por hablar de lo que es la normatividad de la libertad religiosa en cuanto a nuestra normatividad jurídica y evidentemente empezamos por lo que es lo que nos establece y lo que marca nuestra Constitución. En el artículo primero no voy a hacer referencia a todo lo que dice el artículo primero porque todos sabemos perfectamente bien qué se establece en y qué se pretende regular con este artículo primero. Entonces, voy a hacer referencia propiamente a la parte conducente a nuestro tema, que es, queda prohibida, escuchen la palabra, prohibida toda discriminación motivada por religión. Es una prohibición expresa en la Constitución. No puede haber discriminación por manifestaciones de carácter religioso, ni por orientaciones religiosas, ni por sus manifestaciones tanto públicas y privadas. Ojo, estoy hablando sobre la libertad de religión, sin hacer alusión de momento a las personas que la profesan o no la profesan. El artículo 24 constitucional señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la que sea de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones o actos del culto respectivo de que se trate. Siempre repetimos lo que ya habíamos platicado el día de ayer, siempre que no constituyan actos delictivos o faltas penalizadas por la ley respectiva o por la normatividad jurídica aplicable. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos. ¿Se dan cuenta? En este artículo ya se señala una limitación a la libertad religiosa. No puede en actos de carácter público hacerse expresiones de carácter religioso persiguiendo fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. En este artículo encontramos el fundamento en donde está la limitación a la libertad religiosa respecto de la materia que nos toca, que es el procedimiento especial sancionador. Si se dan cuenta, establece que no lo pueden hacer con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, como lo decíamos ayer, esta dualidad, ¿no?, que existe entre el principio y esta libertad. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Alguien
ha sido testigo que nos pueda compartir de algún acto de religioso o de culto que se haya llevado a cabo fuera de algún templo? ¿Alguien? ¿No podrían ser las procesiones religiosas? En donde cuando se acerca, como platicábamos el día de la Virgen de Guadalupe, que vienen de diferentes estados en una procesión religiosa y van caminando para llegar a la Basílica de Guadalupe. Se me ocurre, podría ser, ¿no? ¿Cómo deben hacerse estas manifestaciones? ¿Tienen una normatividad jurídica que regule estos actos que son eminentemente de carácter religioso? En estas procesiones, por ejemplo, di el caso de la Virgen de Guadalupe, pero en otras entidades federativas, para también incluirlas, ¿no hacen romerías en los centros de ciertas entidades federativas, en donde está expuesto la devoción a algún santo o alguna fiesta patronal? Ese puede ser un ejemplo, ¿no? De este supuesto, en donde estas procesiones que son de carácter público tienen que sujetarse a la ley reglamentaria, ¿no? Debe ser en privado y la ley de asociaciones religiosas lo regula. Así es, debe ser en privado y lo establece en los templos. Pero también aquí está estableciendo que ordinariamente, o sea, por regla general, esto se hace en los templos. Mi pregunta era si alguien de ustedes sabía o tenía conocimiento de alguna celebración o algo de culto religioso que no Claro sé. que sí, maestra. A ver, Marciano, por favor. Buenos días, maestra. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, en el estado del que soy oriundo, por ejemplo, en la región donde soy, efectivamente es el santo patrono Santiago Apóstol. Y se hace una romería el día 25 de julio y en toda la Costa Chica, ¿eh? Bueno, todos los pueblos de Oaxaca, de la Costa Chica, son Santiago, Pinotepa, Nacional, Oaxaca, Santiago, Jamiltepec, Oaxaca. O sea, llevan el nombre del santo patrono. Así están, los sellos y todo lo que usted guste y mande, ¿no? Y así como se llaman esas comunidades, hay esas romerías en el Día del Santo Patrono. No quiero hablar solamente de las capitales, también en las comunidades existen, inclusive subsisten, me atrevo a decir, las cofradías derivadas de la guerra cristera. Todavía existen pueblos en donde existen cofradías de la comunidad que fueron las que resguardaron a los santos patronos de la comunidad y siguen conservando esa tradición. O sea, hay un arraigo en Tasco de Alarcón, en la Semana Santa. Quiero hablar de mi estado también, ¿no? Existe un evento masivo, especial, se paraliza la ciudad, son festividades en todo el país, que se hace también la representación en varias comunidades por toda la Semana Santa, no solo un día, sino es una representación de ese acto religioso. Pero así como también en la Iglesia Católica hacen festividades fuera del templo, también la religión Luz del Mundo tiene una festividad ahorita en el verano que le hablan ellos de la Santa Cena, que se apropian de las calles, ¿verdad? Y hacen una celebración fuera de los templos. Con eso me quiero referir. Es propio de de esa libertad religiosa también, obviamente, que está arraigada en las comunidades, ¿no? Solo para mencionar algunas, maestra. Gracias. Muchas gracias, Marciano. Sí, en efecto, eso era lo que yo me refería. Por ejemplo, también haciendo el comentario de Selene, Selene dice, como por ejemplo,
Se comentaba ayer las cabalgatas en las que se llevan a cabo en algunas localidades o municipios en los que participan los candidatos, ¿no? Donde cargan durante el proceso estandartes religiosos o imágenes religiosas. Víctor nos dice, en todos los pueblos se celebra misa y culto religioso al santo patrono y es abierto. En todas las comunidades, en todos los pueblitos se hace valer los usos y las costumbres, ¿no? Como lo platicábamos ayer, es un tema tan correlacionado con nuestra historia, con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Este arraigo y estas creencias. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque estamos hablando de la normatividad y lo que la normatividad establece para ejercer esta libertad religiosa, así como ciertos límites, como siempre lo hemos dicho, toda libertad no es que sea absoluta, tiene límites en su ejercicio. Entonces, la normatividad establece, una, que no se trate de actos ilícitos, ¿no? Y dos, que, como lo dijimos anteriormente, no se trate de actos con fines políticos, de proselitismo o de propaganda. Ayer también comentábamos, decíamos, el hecho de que un candidato oriundo de una entidad federativa, exclusivamente de un municipio, que lleva el nombre de su santo patrono, del cual es miembro activo, no solamente funcionario, sino es miembro activo de su comunidad, ¿no? Los senadores, ¿a quién representan? ¿Ustedes saben? A las entidades, maestra. Así es. Entonces Entre podríamos... mayoría, la primera minoría y el representación proporcional, todos tienen el mismo propósito, maestra. Así es. Entonces, a los estados, como dice Mel. En efecto. Entonces, concluíamos ayer. Tenemos que ponderar, sí, Víctor, a las entidades federativas. Entonces, tenemos que ponderar, para entrar a nuestro tema, que si los senadores son representantes de las entidades federativas, por consiguiente, ¿de dónde serán oriundos? Pues ni modo que un senador oriundo de Guerrero represente a Quintana Roo, ¿verdad? O sea, entonces, si estas personas que Es mi desarrollaron, caso, maestra, ¿eh? ¿eh? Pues Es sí, mi caso, pero bueno, no pues soy representante, pero ese caso acaba de dar. Es mi bueno, caso. eso puede suceder, ¿no? Pero en el caso de los senadores, pues si se hace como se debe de hacer, pues representan a su entidad federal. Entonces, en el tema que nos toca, decimos, ¿qué pasa si un candidato, en ejercicio de su libertad de expresión, de su libertad religiosa, en un domingo va a su ciudad natal exclusivamente para convivir con su familia y sale a la calle con semejante imagen? Y claro, váyase usted a saber qué posición tenga la familia dentro de la comunidad, porque luego ya ven que también en las comunidades, atendiendo al arraigo de la familia o a la participación de la familia en la comunidad, los eligen a ellos para que sean los privilegiados de cargar al santo patrono, de cargar a la, en Jalisco, por ejemplo, de cargar a la Virgen de Zapopan, y chin, ¿qué creen? Sus opositores políticos les toman la fotota, así, primera plana, santa madre de Dios. Determinada persona, como lo ven, anda haciendo actos tal. Ustedes, díganme, ¿es susceptible
de estar cometiendo una infracción a la normatividad bajo este supuesto. Ya les dije, es domingo, no está en funciones. Híjole, tuvo la mala suerte, ¿no? De que hubiera un paparazzi. Es importante ponderar y entender la estrecha relación, ¿no? No es ilícito, por supuesto que no. Pero ¿qué tal se ponen sus opositores, Víctor? Entonces nosotros, como autoridad, tenemos la obligación de ponderar estas circunstancias, ¿sí? Van muy aparejados el principio de libertad religiosa, el principio de laicidad y la libertad religiosa. Bueno, vamos a seguir con lo que es la normatividad. Ay, perdón. El artículo 3º de la Constitución señala que corresponde al Estado la rectoría de la educación, va a ser impartida por este, es obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Qué nos interesa para el tema? La educación es laica. ¿Y la educación es laica? Pregunto, así como para que hagamos esta charla un poco más amena. ¿La educación es laica o aplicamos el principio de laicidad? Héctor, por favor. Es laica. Desde el momento en que lo establece el 3º constitucional, lo que está haciendo es separar lo que es el Estado religioso del Estado civil. Planes y programas, instrucción pública debe apartarse del dogma de la fe, de las situaciones confesionales. Sin embargo, fuera de ese parámetro de instrucción pública, de planes y programas de educación pública, las escuelas privadas sí están en posibilidades de tener, incluso lo tienen las universidades confesionales, una capilla, hacen actos religiosos, les dan, más allá de su plan de estudios aprobado por la Secretaría de Educación, les dan materias religiosas. La Salle, la Náhuac, la Ibero, los jesuitas imparten, pero no está en su plan y programa de estudios. Lo ponen como una parte de la formación de los alumnos. Entonces, el laicismo en la educación es muy claro en el sentido de apartar cualquier instrucción de la educación que el Estado establece, porque el Estado tiene el monopolio de la educación. El Estado dice, así se imparte educación, qué educación se imparte, y mientras lo cumplan, la educación religiosa posterior a esa educación que el Estado le autorizó al particular, puede hacerlo. Y tiene muchos actos religiosos, incluso tienen sus santos patronos, y le rinden culto dentro de las universidades y no están violando nada. Es la forma en que se ha ido llevando a cabo la laicidad en la educación. Es tanto. Así es, Víctor. Eso es lo que quería llegar. Dice Rocío, se aplica el principio de laicidad ya que hay colegios que son religiosos y la población puede decidir. Así es lo que yo siempre argumento, ¿no? Cuando dicen, es que esta universidad es católica, recalcitrante y sus principios y sus estatutos. Sí, ¿no? Como que la educación, a ver, ¿quién se inscribe de manera libre, abierta, a una universidad de carácter privado, en donde desde que vas a entrar estás en conocimiento pleno
de que los estatutos y la formación de esa universidad dentro de su seno es católica, pues si no profesas ninguna religión, si no estás de acuerdo con los principios de esta religión, ¿qué debe operar? Ahí opera el principio, bueno, más bien opera la libertad religiosa, ¿no? Es tu decisión, es tu libertad. ¿Y qué sucede con el Estado respecto de este tipo de educación y de estas instituciones? Aplicamos el principio de laicidad. Esto es, tú cumples con la normatividad educativa que te estoy estableciendo y yo respeto, ¿no? Tu programa, tu todo, ¿no? Estamos en una posición de respeto. Se establece un parámetro de ponderación. Dice Víctor, la educación pública sí está restringida a impartir asignaturas. La educación pública sí está restringida a impartir asignaturas o materias de alguna religión, pues el Estado debe cumplir con la laicidad, de lo contrario se estaría pronunciando por una religión, lo cual prohíbe la laicidad del artículo 3º. Así es, así es. Yo hice referencia ahorita a la religión católica por decirlo y porque las universidades que conocemos, ¿no? No es por excluir a ninguna clase de religión, ¿ok? Acuérdense que yo estoy hablando en términos generales. Si me refiero a una de acuerdo a su denominación, es por cuestión de practicidad. ¿Sí? Bueno, el artículo 30A dice, también el tercero señala en su fracción segunda que se contribuirá a la mejor convivencia humana evitando privilegios por cuestión de razas o religión. Esto es lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? O sea, no se va a privilegiar a nadie porque seas o te dediques o profeses una religión u otra, ¿no? Es decir, en una universidad o en una primaria o en una secundaria, en donde la generalidad profese una religión, que entre un musulmán y en ejercicio de su libre libertad, más de su libre libertad, su libertad religiosa, ¿no? Manifieste sus ideas dentro del plantel educativo. Que se dedique a decir de manera pública y notoria que todos los que están en ese colegio son una bola de infieles, que de acuerdo a Alá deben ser exterminados. ¿Podría hacerlo? ¿Podría? Exactamente. Puede ser de otra religión, pero debe respetar a los demás, ¿no? Pero para que veamos que, o sea, la ley es muy clara al respecto. No importa si eres musulmán, si no tiene, todo el mundo tenemos que respetarnos. Pero entender también que mi derecho acaba en donde empieza el de enfrente. Mi derecho se encuentra limitado por el derecho de Víctor, el de Víctor se encuentra limitado por el de Marciano. La laicidad es el respeto a la libertad religiosa de cada quien. Así es, eso es un principio del Estado. El artículo 39 señala que la soberanía nacional reside esencial y ahí falta una O, originalmente en el pueblo, en todo el pueblo. Los derechos fundamentales pertenecen a todos. Todos somos detentadores. El artículo 40 señala, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Es decir, laica, ausente de toda cuestión de carácter religioso. Nuestro sistema
está establecido de esa manera. ¿Ok? Discúlpenme, pero les tengo que dar la normatividad y sí, tenemos que hacer referencia a cada artículo en donde se señala el principio de laicidad, lo que es el derecho a la libertad religiosa y lo que es el Estado laico. El artículo 55 señala, para ser diputado, 3 puntitos. Acción sexta, no ser ministro de algún culto religioso. Es un requisito de elegibilidad para ser diputado, no ser ministro de algún culto religioso. Artículo 58, para ser senador, lo mismo. No ser ministro de algún culto religioso. El 82, para ser presidente se requiere, requisitos de elegibilidad, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser miembro de culto. Aquí se le agregó no pertenecer al estado eclesiástico. En el artículo 130 establece el principio de separación Estado e Iglesia. Este es el punto toral, este es el artículo. Les puse todos los demás y estamos hablando de todos los demás para que nos demos cuenta que en toda nuestra normativa constitucional se da esta aplicación, esta separación, este principio de laicidad y esta cuestión de la libertad religiosa. Entendiendo que la libertad religiosa se circunscribe a qué ámbito, para que lo concluyamos y yo no sea tan repetitivo. La libertad religiosa se circunscribe a qué ámbito. Al ámbito individual, como persona. Punto. ¿Ok? A nuestro derecho como persona. Nuestra Constitución claramente establece las limitaciones a este derecho, sí, Víctor, al ámbito individual de los derechos humanos. Es un derecho humano. Así es. Y este derecho humano encuentra su limitación en el momento en el que se trata de cualquier cuestión de carácter público. ¿Ok? Entonces, perdón. El artículo 130 establece el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Orienta las normas contenidas en este sentido. Las iglesias y las demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias, agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, será la que desarrolle y concretará las siguientes disposiciones. Este artículo es en donde se señala perfectamente esta separación, en donde es el Estado quien va a dictar las normas a las que se van a sujetar estas agrupaciones religiosas y las iglesias. Ojo, ¿se acuerdan que dijimos que era la iglesia? La iglesia es la institución, ¿ok? No es la religión. La iglesia es la institución como tal. Por eso este artículo habla de la iglesia, no habla de la religión. ¿Sí? También habla de agrupaciones religiosas, porque hay agrupaciones religiosas que no necesariamente son iglesias, ¿no? Tenemos que ser muy específicos en nuestras denominaciones. Entonces, corresponde al Congreso de la Unión legislar en esta materia.
y establecerse las leyes reglamentarias que van a ser de orden público y van a desarrollar y concretar las disposiciones aplicables a las iglesias y a las agrupaciones religiosas. ¿Sí nos quedó claro lo que hablamos ayer? Que dijimos, no, a ver, la iglesia es la institución. Podemos decir erróneamente o mal dicho que la iglesia es como la persona moral, ¿no? Y la religión, ¿qué es? Es el conjunto de creencias, hábitos, manifestaciones en las que una persona o a las que una persona se adhiere. Es el dogma, es el culto. El dogma es en lo individual, son las creencias propias, las que profesamos. ¿Y qué es el culto? El culto ya es la manifestación externa de estos dogmas que profesan un grupo de personas. Repito, y la iglesia es la institución, es la persona moral que representa a este grupo. Por eso también al hablar de agrupaciones religiosas, podemos decir, ¿cuáles son entonces las agrupaciones religiosas? Aquellas que no están constituidas tal cual como una iglesia, pero profesan creencias de una religión determinada. Todos sabemos que para los católicos está la institución de la iglesia, para los judíos está la sinagoga, ¿no? Para los musulmanes son mezquitas, ¿no? Para los musulmanes es la mezquita, entendidos como su templo, como su centro de reunión. No acabamos de decir que los actos de carácter religioso deben llevarse a cabo adentro del templo, por regla general. Bueno, entonces no salió en las noticias que la religión de la luz del mundo tenía un súper grande templo que había costado no sé cuánto dinero cuando metieron preso a su representante. Bueno, entonces, en este orden de ideas, podemos atender que la reglamentación respecto a las iglesias y a las agrupaciones, uno, señala, tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, siempre que obtengan el registro correspondiente. ¿Qué registro? Toda agrupación de carácter religioso tiene que obtener su registro. ¿Quién lo lleva? La Secretaría de Gobernación. La ley regulará a dichas asociaciones religiosas y va a determinar las condiciones y requisitos que deban cumplir para obtener el registro constitutivo como agrupación religiosa. Ojo, las autoridades no van a intervenir en la vida interna de las agrupaciones religiosas. Y los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. También los extranjeros. Deberán para ello satisfacer los requisitos que establece la ley. Acabo de decir, erróneamente o mal dicho, pero las agrupaciones religiosas deben constituirse como tal. ¿Quién las va a regular? El Estado. Para ser considerada una agrupación religiosa y que tenga personalidad jurídica, necesita el requisito del registro ante la autoridad correspondiente. Punto. No hay otro camino para dónde hacerse. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. ¿Se acuerdan que dentro de los requisitos de elegibilidad que acabamos de hablar para diputados, senadores y el presidente,
establecimos que el artículo constitucional señala que el requisito de elegibilidad es no ser ministro de culto y para el presidente no pertenecer al estado eclesiástico. Así como existen estas prohibiciones para ejercer cargos públicos, así existe la prohibición para las agrupaciones religiosas. Tienen los ministros de culto prohibido desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos, tienen el derecho a votar, o sea, tienen el derecho al sufragio activo, pero no tienen derecho a el sufragio pasivo. Es decir, su limitación radica, la limitación a sus derechos político-electorales son que no pueden ser votados. Esta es la regla general, antes de que alguien salte y me diga, oiga, pero si se separa del cargo 6 años antes, o si deja de ser ministro, sí puede. Bueno, ya después de 6 años entendemos que ya no es ministro de culto, ya no es sacerdote, ¿no? Ya después de 5 años en la vida no clerical, pues ya lo podemos considerar como que ya no es sacerdote o ya no es ministro de culto. Entonces, por lo tanto, es un ciudadano que, como cualquiera, se restablece su derecho. No tiene limitación alguna esta persona que en algún momento fue ministro, o sacerdote, o rabino, o la designación que quieran darles. Quienes hubieran dejado de ser ministros de culto, con la anticipación que las leyes establecen, podrán ser votados. Es decir, repetimos, mientras pertenezcan y sean ministros de culto y pertenezcan a una asociación religiosa, sus derechos políticos electorales se encuentran limitados por lo que hace al sufragio pasivo, es decir, para la posibilidad de ser votados para cargos de elección popular. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en una reunión pública, en actos de culto o propaganda religiosa, ni publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar en forma alguna los símbolos patrios. Está clarísimo, ¿no? Ni siquiera detenernos a decir, caray, ¿a poco? Pero ahorita podemos decir, el gobierno de México hace reserva expresa en cuanto al párrafo segundo del artículo 23, dice Marciano, espérenme, déjenme leer, porque dice Marciano, el gobierno de México hace reserva expresa en cuanto al párrafo segundo del artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130, dispone que los ministros de culto no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. Por su parte, es necesario aludir a la existencia de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, convencionalista americana, Convención Americana. Así es, pero acuérdense de un punto bien importante. En esta materia que estamos tratando, solamente vamos a atender al derecho de la libertad religiosa por cuanto hace a derechos humanos. De la convención de que se trate, ¿eh? En materia ya de principio de laicidad, es decir, en cuestiones de Estado, opera el imperio de la ley. ¿Ok? Esto es un principio que no se nos debe olvidar. Ahora, si bien voy a hacer una acotación, por favor, ¿ok? Que puede suscitar cierto tipo de polémica. Víctor, va a suscitar cierto tipo de polémica.
Todos estamos en el entendido de estas separaciones. Ojo, pero no podemos cerrar los ojos y decir que nuestro país, desde sus orígenes hasta la actualidad, la influencia religiosa sobre cuestiones de carácter político es notoria. No podemos dejar a un lado y decir, no, es que en la formación de todas las personas que están ejerciendo un cargo público, ¿no? Deben de ceñirse exclusivamente al ius naturalismo, digo, al ius positivismo y exclusivamente a la letra de la ley. Sí, esa es su obligación, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y no estoy diciendo que no lo hagan así. Solamente estoy aludiendo a un puntito que no debemos olvidar nunca. Cuando te educan en tu casa y en la formación que tenemos en nuestras casas atendiendo a la religión que se profese, con esa religión crecemos. Y es parte de nuestra persona. No estoy hablando de dogma o de culto. Estoy hablando de nuestra formación interna. Y que en muchas ocasiones, atendiendo a esa formación que podemos decir que ya es parte de nuestra educación, podemos actuar, ¿eh? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy burdo. La religión es un factor real de poder. La ley la limita con influencia pública, pero en lo privado es muy fuerte el poder de la convicción. Así es. ¿Cuántas veces de manera coloquial utilizamos términos que están relacionados con la religión? Vamos a poner un ejemplo tonto para darle un poquito de chispita a la clase. ¿No les ha pasado que están hablando y de repente alguien les dice, no, ¿cómo ves? Ya salió el decreto tal y tal y tal y tal y tal. El interlocutor en el diálogo dice, Santa Madre de Dios, el gracias a Dios, el Dios mediante, perdón, son parte de nuestro bagaje cultural estas expresiones. Hacemos alusión, siendo funcionarios públicos, cuando en una expresión, no sé, decimos, Dios no lo permita, o Santa Madre de Dios, o Dios mediante mañana estaremos aquí en la mañanera. ¿Qué tipo de manifestaciones son esas, abogados? Son de carácter religioso, por Dios, Santa Madre de Dios. Es común que los mayores digan que no votan por tal o cual o se van a condenar en el infierno. Es la cultura tradicional, es parte de nuestros pueblos. Y díganme una cosa, ¿podrían ser objetos de sanción por estas manifestaciones? O sea, a ver, yo soy, bueno, no soy, no, si se queda en lo privado, no, Víctor, pero estoy diciendo que yo en mi discurso de la mañanera, bueno, no, ese no, vamos a usar otro. Deben ser sancionados, dice Marciano. Pues sí, si estamos ateniéndonos a la letra irrestricta de la ley, no, aunque sean en el ámbito público, no pueden ser objeto de sanción, dice Larisa. Selene, no, porque se pueden considerar expresiones coloquiales. Sí, yo estoy afirmando esto, tampoco es una expresión propia de la libertad individual. Pues perdónenme todos. Es una forma de ser, claro. Es una manera de expresarte, ¿no? Sin embargo, si nos quedamos a la aplicación irrestricta de la normatividad existente, que estamos diciendo que no se puede, ningún funcionario público puede hacer manifestaciones de carácter religioso, perdón, el Dios mediante significa si Dios lo permite. Son dichos sin intención, dice B. Sí, claro. Entonces, para que se den cuenta cómo, digo, hice esta connotación para hacer un poco más agradable la clase, porque si no nos vamos a dormir todos, y
para que veamos cómo todos estamos permeados de dichos, de palabras, en nuestros vocablos ordinarios, estamos imbuidos. Ayer comentaban, ¿qué pasa si una persona que es funcionario público o que es candidato, pues va a un evento y trae semejante rosario colgado con una cruz aquí que parece que van a caer los vampiros? O sea, ¿será objeto de sanción? O se podrá decir, no, hombre, o sea, perdón, es un adorno. Oiga, pero hace alusión a una cuestión de carácter religioso. Todos sabemos que los rosarios, además para apaciguar los miedos internos, pues es un símbolo religioso, un rosario. Bueno, en materia electoral hay que denunciar, dice Marciano. Pues sí, vas a denunciar, pero ¿qué tiene que hacer la autoridad? Por ejemplo, vamos a hablar del PES. ¿Qué tendría que ser el tribunal si llega Marciano y dice, no, hombre, la licenciada, así es, atender al contexto, Selene, la licenciada, al dar su clase, traía semejante playera con la Virgencita Please? ¿Conocen esta marca? Que no voy a spoilear, pero ¿conocen la marca de la Virgencita Please? Es una como, sí, Destroyer, dice Selene. Así es, la marca Destroyer, en donde la imagen es una Virgen de Guadalupe, como imagen infantil, en donde dice abajo, bueno, tiene leyendas que dice Virgencita, please. Bueno, pero Marciano está muy molesto porque yo les estoy dando la clase con la playerota de la Virgencita, please. Mientras no haga propaganda o publicidad de la religión, puede colgarse los símbolos que quiera, dice Víctor. Pues sí, yo no estoy diciendo nada, Marciano. Yo estoy en mi libertad de ponerme a la Virgencita, please. O el candidato, ya les dije, es muy asiduo a su familia y a sus tradiciones, y si sale de su casa sin su rosario colgado, la mamá, aunque tenga ya edad para que la mamá no lo cachetee, pues la mamá lo cachetea. Pues mejor se cuelga el rosario, ¿no? Hay que entender estos criterios y hay que ponderar, ¿no? Nosotros como autoridad o como, vamos a ponerlo así, como agentes de la ley, tenemos que aprender a ponderar. No podemos generalizar ni para un lado ni para el otro. Como autoridad tenemos que atender al contexto, tenemos que ponderar, tenemos que determinar, investigar las circunstancias en las que se sucedieron, el contexto, o sea, toda la carnita que abarca el asunto. Bueno, vamos a seguir. Dice la Constitución: queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con confesión religiosa. No podrá celebrarse en los templos reuniones de carácter político. ¿Qué sucedía en la época de la independencia? ¿En dónde confabulaban? Pues adentro de las iglesias, ¿no? Ahí sucedía. Está estrictamente prohibido, ¿no? Los del partido La Naranja Mecánica. Vamos a reunirnos en la iglesia de San Francisco de Asís para tener nuestra reunión. No, estarían infringiendo la ley. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contrae, sujeta al que la hace, ¿sale? Y en el caso de que falte, las penas se aplicarán con los motivos que establezca la ley. Es decir, me constituyo secretamente como una agrupación de carácter religioso, pero de manera oculta no soy una asociación religiosa. Estoy reuniendo militantes, afiliados, y funciono como agrupación religiosa, pero realmente soy una agrupación política. Este podría ser un supuesto. Es una franca, por eso dice, la simple promesa de decir verdad se tendrá, ¿no? Pero, si no es así,
habrá sanciones, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Fíjense cómo se atempera, ¿no? En vez de decir, se castigará a todo aquel que haga esto. No, el principio de laicidad en respeto de la libertad religiosa establece. Se atenderá a la simple expresión de la verdad. O sea, vamos a entender que lo que nos estás diciendo es verdad. O sea, estamos dándote el privilegio de la duda. Cumples con lo que se te pide, no hay problema. Incumples lo que se te pide, entonces se aplicarán las sanciones correspondientes. Ya vimos cómo el principio de laicidad no es negativo, más bien es neutral. Esa era la diferencia cuando yo hacía la connotación de que precisamente laicidad no significaba que fuera laico, porque laico es completamente fuera de cuestiones religiosas. Bueno, los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a los que ellos pertenezcan, serán incapaces de heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido, auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. ¿Cómo la ven? ¿Qué se busca con esto? Pues que las agrupaciones no se empiecen a hacer de bienes, ¿no? Y que haya una regulación. ¿O a poco cuando se constituyen como agrupaciones religiosas no creen que deben declarar para obtener su registro en dónde profesan su religión, cuántas propiedades tienen, de dónde obtienen su financiamiento, si es que lo obtienen? Las iglesias pagarán impuestos por los donativos que hacen los creyentes en las limosnas. ¿Alguien sabe? Un tema interesante, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero que a la hora de las ofrendas la gente pone? Porque son donativos, ¿eh? Pero acuérdense que la donación está grabada fiscalmente. Pero este tipo de donativos será objeto de fiscalización. Sería interesante, ¿no? Averiguar. A ver, los actos del estado civil de las personas son exclusivamente competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan la ley y tendrán la fuerza y validez que se les atribuye. Es decir, antes se registraba a las criaturas, pues, obviamente por la iglesia, en las partidas de las iglesias, al momento de ser bautizados, ¿eh? No vayan a creer que llegabas con el chamaquito y a ver, aquí está padre, ¿me lo registra? No. Previa condición era el bautismo para que fueran registradas las criaturas. Ahora bien, no sé en las demás religiones, pero en la religión católica, cuando uno bautiza a una criatura o se realiza algún sacramento, la iglesia, o sí, más bien la iglesia, porque es la institución, expide alguna certificación de ese sacramento. Sí, Rocío dice que sí, sí, Alejandra también. Todos sabemos que sí. De entrada, si no sabíamos por lo del bautismo, cuando las bodas lo requieren, así es, dice Rocío. De las bodas no te emiten un acta eclesiástica, así como la del registro civil no tenemos o no hay un acta, una boleta eclesiástica, así es. Hay una boleta para el bautismo, hay una boleta para la primera comunión, hay una boleta para la confirmación, hay una boleta para el matrimonio y hay una boleta, bueno, no sé si para la unción de los enfermos o esto exista. O sea, no sé, el equivalente al acta de defunción. Eso sí no lo sé, la verdad, para qué les miento. Pero si se dan cuenta, todavía la iglesia tiene ciertas cuestiones, llevan el libro de registro parecidos a los del registro civil. Así es a lo que quería llegar. Al rendir cuentas de sus ingresos y su actuación, efectuar actos jurídicos conforme, sí, deben de rendir cuentas, me queda clarísimo.
¿Tiene una figura del notariado? Sí, claro, también la tiene. Así es, Marciano. Dice aquí, Víctor, al rendir cuentas de sus ingresos y de su actuación y efectuar actos jurídicos conforme a lo que dispone el Estado mexicano, ¿se comete alguna falta o delito? Híjole, la verdad, ahora sí, Víctor, en ese punto respecto de la relación que la institución de la iglesia y la relación que la iglesia o nuestra iglesia, pues, como quieran llamarlo, o el Vaticano, o México, ya hablo nuestra, porque claro, México, si atendemos en porcentajes cuál es la religión que más se profesa, pues claro, es el catolicismo. Podemos hablar del catolicismo porque pues crecimos con él, ¿no? Nuestras familias, todo. La verdad, no sé. Acuérdense que hace poco fue que se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fue en 1990 y tantos, 92. Entonces, en 92. Entonces, esta relación o las políticas o la reglamentación interna que tengan la institución de la Iglesia Católica con respecto al Vaticano y si al hecho de que a la Iglesia Católica en México se le imponga, de acuerdo a la normatividad del Estado, el pago fiscal de ciertos, si esto sea un delito o quebrante, o que la Iglesia Católica no sé, es que no tengo conocimiento exacto de cómo es la mecánica de si las iglesias católicas están obligadas a dar una partida a la Santa Sede. ¿Es un Estado que actúa y está reconocido por la comunidad internacional? Sí, imagino que físicamente, como las instituciones sin fines de lucro, destinan cierta parte. Sí, tienes toda la razón. A lo mejor, como lo dices, las asociaciones civiles que tienen recaudación de fondos, si bien están obligadas, también están obligadas a enviar recursos y a las normatividades internas, sino qué caso tendría esta afiliación, no hablando tanto de la iglesia, sino de estas asociaciones. Las asociaciones de ayuda que reciben financiamiento de carácter privado para el ejercicio de sus actividades, pues sí, yo creo que tienen internamente ciertas normatividades y creo que también son reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, dentro de los rubros de sus actividades deben decir, pues mira, yo tuve estos ingresos fueron colocados para esta actividad, estas y estos por la afiliación que tengo con, vamos a decirlo así, que estoy hablando de pura cosa que ahí sí me agarraste, pero en bajadita, porque esa regulación interna entre la Iglesia y el Vaticano, así, la verdad es que no creo que sea penalizado que hagan el envío de recursos a la Santa Sede, pero tampoco estoy seguro que la Santa Sede les pida, por ejemplo, al templo de San Juan de Dios, ¿no? Es una cofradía chiquitita, que la comunidad es de este tamaño, que las aportaciones o las donaciones que reciban a modo de ofrenda les quiten una parte, me parece así como medio complicado. Más bien yo creo que esas aportaciones son para el sostenimiento propiamente de ese templo. Según Hacienda, tributan bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos, es decir, sí, como asociaciones civiles. Así debe ser su gravamen. Pero estamos de acuerdo que si entendemos que el sostenimiento de estas instituciones, podemos a lo mejor entender que estas dádivas que se les dan, en el imaginario social se reconocen los actos jurídicos incluso, a ver, es que no alcanzo a leer todo. En el imaginario social se reconocen los actos jurídicos e incluso las autoridades civiles les piden esos documentos para sostener un acto civil. Sí, todo lo que es privado va. Pero estábamos hablando si constituye un delito que estas asociaciones repartieran recursos a organismos de carácter internacional. Esa es una muy buena pregunta. La verdad que, se los confieso, tendríamos que atender a la regulación interna de cada religión
y echarnos un buen clavado, para saber si es un delito. El régimen fiscal cumple con el marco jurídico, pero están sujetos a otro estado, no está regulado. Así es. Una cosa es la regulación, acuérdense. Sí, Rocío, por favor. A ver, te cedo la palabra. Sí, perdón, buscando aquí en el SAT encontré, si me permite leerle. Claro, por favor. Dice, ¿cómo dice? Dice que el régimen fiscal debe tributar las asociaciones religiosas, es el de personas morales con fines no lucrativos. Y me dice que, por ejemplo, no están obligadas a declarar sus ingresos propios, que aquí viene a lo mejor una de las preguntas que hacían los compañeros. Dentro de los ingresos propios se consideran las ofrendas, los diezmos y las primicias. Entonces, esos no están obligados a declararlos y solamente en el caso de ISR, en algunos casos, cuando por alguna razón tengan que contratar algún servicio profesional o una cuestión profesional. Y entonces ahí viene no le sé mucho al internet, no les puedo compartir la página, pero googleé ahí en el SAT y ahí vienen todas las cuestiones que no paga la iglesia y cómo hace su declaración. Solamente en aquellos casos donde sí retengan ISR, sí tienen que hacer sus declaraciones por los servicios que se prestan. Entonces creo que ya ahí los donativos son vastos, las ofrendas y los diezmos, que realmente son el fuerte de los ingresos de la religión católica. En lo que estaban comentando los compañeros, de acuerdo a la distribución, recordemos que como asociaciones tienen la obligación de aportar de lo que ellos reciben de sus cuentas, ellos sí llevan una contabilidad interna, reportarle al Vaticano. El Vaticano es como su SAT. Entonces ellos, de acuerdo a sus libros, es como hacen la declaración. Lo sé porque mi familia es muy religiosa, perdónenme que me meta más allá. No. Pero luego es lo que yo veo que le mandan y tengo de todas las religiones. Entonces ahí más o menos hay algunos que son ministros y cosas de esas y veo cómo llevan sus cuentas y ahí es donde a veces contratan contadores. Cuando no son gratuitos, entonces es cuando en lo de honorarios tienen que pagar lo del ISR. Gracias. Te agradecemos mucho, una aportación muy valiosa, Rocío. La verdad es que ya no lo resolvió Rocío. ¿Ya vieron? Para el SAT, ¿no? Ni las limosnas, ni los diezmos, ni nada de estas donaciones son susceptibles. Sí están sujetos, pero llevan contabilidad con normas de un estado. Sí, así es. Fíjense qué interesante. Y además lo que dice Rocío, ¿no? De que que la Iglesia Católica, pues quien lleve también su régimen de ingresos sea el Vaticano, ¿no? Pagan, sí, pues por la venta de inmuebles, intereses y premios también, pero es lo que estábamos atendiendo. Ahí la vamos a tratar ya como una persona moral sin fines de lucro. Entonces le van a aplicar en la materia de enajenación de bienes y en estas materias las reglas o disposiciones que aplicarían a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Así aplicarían, es como se establece. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la normatividad propia de la ley reglamentaria de las asociaciones religiosas y culto público. En su artículo primero es el fundamento del principio de laicidad y de la libertad religiosa, de ambos, tanto como el derecho fundamental como el principio que establece el Estado. ¿Ok? La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia, así como la libertad de las creencias religiosas. Nuestros principios que parecían así como, no, están estrechamente vinculados y regulados. El artículo segundo es la garantía de las libertades religiosas del individuo. ¿A qué se refiere? Tener y practicar la la creencia religiosa que más le agrade. No, o no profesar ninguna. ¿Anda Jaime por ahí? ¿Se acuerdan que Jaime nos decía el día de ayer que era agnóstico? Entonces, si eres agnóstico, pues entonces no profesas ninguna clase de religión y tiene que ser objeto de garantía y protección este hecho. También no ser discriminado por sus creencias ni por no hacerlo. O sea, no te pueden discriminar por creer en algo o por no creer en nada. ¿Estamos de acuerdo?
Iba a ser un chiste, pero mejor me lo guardo, porque estamos atendiendo que estamos siendo serios, ¿no? Mejor entonces me lo voy a guardar. Después, al finalizar, se los digo, respecto a esto, de si no nos van a discriminar por nuestras creencias. Pero mejor después, para concluir y despedirme de ustedes, haré el chiste. Sigamos con el tema. El artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que el Estado mexicano es laico. Otra vez, separación completa. Ninguna injerencia de carácter religioso en cuestiones del Estado. El artículo 6 le otorga personalidad jurídica a las asociaciones religiosas cuando obtengan su registro ante la Secretaría, es decir, tiene una condición. No será asociación religiosa si no recibe el registro constitutivo de la Secretaría de Gobernación. Ahora, en cuanto a los derechos político-electorales, habla. El artículo 14 señala que puede votar, es decir, puede ejercer su sufragio activo, pero no ser votados para cargos de elección popular, es decir, el sufragio pasivo, salvo que se separe formal, material y definitivamente de su cargo 5 años antes de la jornada electoral. Pero se van a dar cuenta que este artículo primero dice, se separe 5 años antes. Luego dice, 3 años para cargos públicos superiores y 6 años para cargos inferiores. ¿Ok? El subrec 635 diagonal 2015 trató sobre un sacerdote separado que si podía hacer actos de proselitismo político. Entonces, si interpretamos o tratamos de interpretar este artículo 14, en donde señalan que están limitados en el ejercicio del sufragio pasivo, pero que si se separan de su cargo 5 años antes de la jornada electoral, sí pueden. ¿Para qué cargo sería esto, oigan? ¿Para cuál creen? Porque después dice 3 años para cargos públicos superiores. Ah, caray. ¿Y cuáles serán los cargos públicos superiores? Y 6 meses, fíjense la disparidad. 5, 3 y 6 meses. Cargos inferiores, cargos públicos inferiores. ¿Cuáles serán los cargos públicos inferiores, oigan? ¿Cuáles serán los superiores? ¿Y a cuál le aplicamos el de los 5 años? ¿Nadie? No se nos ocurre ni tantitito. Regidores es un cargo inferior, señala Laura. A ver, Víctor. Yo creo que está mal construida la norma. No puede haber superiores, inferiores, y a criterio de quién. ¿Qué autoridad va a decir este es inferior? El diputado, el regidor, el síndico. En el universo de cargos de elección popular, ¿cuáles son superiores y cuáles inferiores? Entra ahí la apreciación personal. General, el presidente es superior. Pues sí, pero ¿y si no? Entonces ahí la norma está mal construida desde mi punto de vista porque no arroja certidumbre y deja abierto quién va a determinarlo. La autoridad electoral, el tribunal, la corte, quién queda para pues estudio de la doctrina que va a llegar al mismo punto. Es incierto, mal construida la norma, creo yo. Así es, un poco. Esa era un poco la crítica y era lo que, por eso hice alusión a que está muy bien, 5, 3, 6 meses. O sea, la disparidad en el tiempo pues suena como rara, ¿no? Ah, bueno, pero si te vas a postular para un cargo inferior, dice Rocío, deduce que definen los cargos por las responsabilidades que ejecutan. Algunos son, a ver, déjenme ver aquí. Eso a mover y que se te mueva todo. Dice Rocío, deduce que algunos son subordinados a otro cargo jerárquico, por eso se deducen inferiores o superiores. Es una buena observación.
Luego dice Larisa, depende de cada una de las instancias o autoridades, generalmente quien sanciona es el órgano colegiado, tratándose de ayuntamientos o congresos. Laura, también concuerdo en que depende de las responsabilidades del cargo. Marciano, carece de congruencia normativa. Si bien lo que estamos haciendo ahorita, lo que hizo Laura, lo que hizo Larisa, es lo que acaba de decir Víctor, lo que dice Rocío, Víctor dice, pues es una ambigüedad esta norma. ¿Y qué pasa si para mí, en mi perspectiva, en mi onda, yo que estoy en el ámbito federal, ¿no? Determino que el ser regidor es un cargo inferior, entonces que claro, que cualquier ministro de culto, nada más que se separe 6 meses antes, puede ser regidor. Ah, claro, atiendan que te puede ser regidor siendo oriundo de la entidad federativa, Al decir yo autoridad federal, no me refería, hay que atender a las competencias, y a los requisitos de elegibilidad siempre antes de hacer estas dinámicas. Entonces, si decimos que un regidor es un cargo inferior y que el ministro con que se separe 6 meses antes, pues ya bastó, puede ser que me diga a mí las autoridades de la entidad federativa, óigame, no se pase usted, ¿no? Para empezar, no invada mi soberanía. Punto número 1, no invada mi soberanía. 2, ¿por qué usted hace una clasificación o una categoría y determina que la regiduría es un cargo de nivel inferior? ¿Cuál es el parámetro? Si el sacerdote considera que el cargo de diputado federal y lo aprecia como inferior, creo, a ver, tenemos que Víctor, si el sacerdote considera que el cargo de diputado federal y lo aprecia como inferior, crea antinomías que debe aclarar el tribunal. Sí, eso es a lo que queremos llegar. Si estamos hablando de la estricta aplicación de la ley, de determinar que el Estado es laico, que se establece una normatividad jurídica, que se debe cumplimentar porque si no la asociación religiosa se va de patitas, ¿no? Estamos estableciendo todos los artículos en la Constitución que establecen la prohibición expresa que los ministros no pueden ser, que para ser diputado no. Y ahorita la ley de asociaciones, que es la ley reglamentaria, nos dice, no, bueno, si se separa el cargo, 5 años, ahí no dice ni para qué cargo, Entonces sí. Podría considerarse también el aspecto electoral. En las boletas del ayuntamiento aparecen, frente a la fórmula de presidencia sindicadora, algunos estados no se votan directamente por la persona, sino por el partido. Sí, ¿saben lo que estamos haciendo ahorita? Ponderando. Estamos pensando como autoridad. Ah, chingue, perdón. ¿Cómo vamos a arreglar el problema, Gan? Ya se nos vino encima el problema de invasión de soberanías. Ya valió. Híjole, caray. ¿Cómo vamos a determinarlo si, pues, perdón, las entidades federativas tienen soberanía para regular? Su ley electoral no necesariamente aplica las mismas disposiciones que la nuestra. Tienen libertad, tienen autorregulación. ¿Nosotros cómo vamos a poder determinar qué cargo es superior, qué cargo es inferior? Y el cargo que no sabemos que es para los 5 años. Vamos a considerarlo. Vamos a considerar que el cargo de los 5 años es para el presidente. Es el cargo supremo de la nación, oigan, de entrada, ¿no? Los diputados es un cargo jerárquico superior, porque claro, los elegimos cada 3 años. Oigan, ¿y los demás? ¿O es superior ser senador que ser diputado? ¿Están al mismo nivel? ¿O cómo? Si hablamos como abogados, entonces tenemos que concluir que esta disposición genera incertidumbre. Entonces, como autoridad, vamos a tener que resolver. Y como autoridad, vamos a tener que determinar, ponderar y considerar el contexto sobre el caso en concreto. Y lo que resuelva el tribunal va a ser de aplicación general, oigan. Solamente va a ser para el caso concreto. Entonces, pues ya,
vamos a salir como siempre. Pues hay que reformar este artículo. Está mal hecho. Hay que hacerlo, pues si no, ¿cómo? Pero puede servir de antecedente lo que resuelva. Claro, recordamos que siempre estos asuntos que se resuelven en lo particular empiezan a formar un bagaje muy importante, muy importante. No los estoy menospreciando, ¿eh? Cuando estoy haciendo estas acotaciones, quiero ser muy clara, lo hago porque cuando se acude y se acciona al aparato en protección de algún derecho o por cuestiones de leyes que violenten derechos, la aplicación es el caso concreto. Sí, esta resolución es un antecedente que va a servir para la resolución de otro caso, pero de otro caso en concreto. La única critiquita que estábamos haciendo ahorita, nada más por el afán de echar tijera, era que este artículo pues, es ambiguo, ¿no? Bueno, entonces, la ley de asociaciones religiosas, continuamos. Del artículo 30 al 36, se establecen sanciones, las autoridades y un recurso de revisión del cual conocerá la Secretaría de Gobernación. ¿Quién multa a las asociaciones religiosas? ¿Quién les impone sanciones a las asociaciones religiosas? ¿El Poder Judicial? ¿Qué poder? Hablemos propiamente. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, es la autoridad competente y facultada para tratar la materia de asociaciones religiosas. Es la autoridad facultada para la imposición de sanciones en caso de infracciones a las leyes correspondientes. Oiga, y entonces el PES. Ah, pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ya, me voy a apurar más, la Dirección General de Asuntos Religiosos. Así es, Víctor. Muchas gracias. Vamos a apurarnos porque si no, no nos va a dar la vida. Entonces, si alguien tiene alguna duda o quiere decir algo, porque ya se me vino el tiempo encima, y acuérdense que es sagral terminar 15 minutos antes, porque se vuelve muy pesada las circunstancias. Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 255, párrafo primero, señala, las casillas deberán ubicarse, no ser templos o locales destinados al culto. Es decir, será causa de nulidad de votación recibida en casilla si se les ocurre ponerlos en la parroquia de al lado del templo, ¿verdad? Han visto que están los templos y está la parroquia. La parroquia es en donde se llevan a cabo todos los asuntos para hacer las citas de primeras comuniones y todo. Es la oficinita de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo que si pusieran la casilla ahí, sería objeto de votación de nulidad recibida en casilla, ¿no? Es una de las causales, ¿no? Ponerla en un lugar prohibido por la ley. Ah, pues este es un lugar prohibido por la ley. El artículo 442, párrafo primero, señala, son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley, las y los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. O sea, la ley electoral ya señala que son sujetos de responsabilidad por infracciones. Pero ahí no dice de sanción, ¿eh? Acuérdense. Sujetos de responsabilidad. Artículo 455, párrafo primero, constituyen infracciones a la presente ley de los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones, la inducción a la abstención a votar por un candidato o partido político o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en lugares destinados al culto, en locales de uso público o en medios de comunicación. Es clarísimo, ¿no? La homilía del domingo, el padre Benjamín. Hijos, si votan por fulanita de tal, que es tal, arderán en las llamas del infierno. ¿Es una infracción? ¿Sí o no? Sí, sí lo es. No, no es libre expresión, ¿eh? Porque está haciendo alusión en su homilía y en su sermón a cuestiones de carácter exclusivamente político. Y de acuerdo a todo lo que hemos ido viendo, es una prohibición expresa.
y sancionada por la ley. Todas las legislaciones que hemos visto, toda la normatividad es propaganda prohibida. Exactamente, Víctor. Propaganda política prohibida. Así es. Entonces, rápido, antes de que Selene me vea con ojos así de, se acaba al cuarto para la... ¿Cómo de que no? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala: realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular, el incumplimiento en lo conducente de cualquiera de las disposiciones de la presente ley. Clarísimo. No, las iglesias no pueden hacer aportaciones a los partidos políticos, a ningún candidato. Ay, mijito, es que te conozco desde que eras chiquito. Te voy a pasar una lanita para que puedas tomarte la foto, a pegarla en los postes de aquí del... No, no se puede. Es una prohibición expresa, ¿ok? El artículo 48, párrafo cuarto, establece que el Instituto Nacional Electoral y los OPLES cuando tengan conocimiento de las infracciones cometidas por las asociaciones delictuosas, informarán a la Secretaría de Gobernación para que ésta proceda. Volvemos a lo mismo. ¿Quién va a sancionar a la asociación religiosa? ¿El INE? El INE y los OPLES podrán informar, ¿no? ¿Qué cree el OPLE? ¿Qué cree Secretaría de Gobernación? La capillita del Niño Jesús está financiándole al candidato a regidor su campaña. ¿Quién va a sancionarlo? ¿Quién va a sancionar a esta asociación religiosa? Pues la Secretaría de Gobernación. ¿Y quién sancionaría al candidato ya nada más por no dejar, por recibir este tipo de financiamiento? A la asociación religiosa la va a sancionar la Secretaría de Gobernación. Y al candidato por recibir financiamiento, como dice Larisa, el INE, en sus facultades de fiscalización a los partidos políticos. ¿No? Bueno, eso creo que está clarísimo, ¿no? ¿Qué tipo de infracciones son? El artículo 25, ahora pasamos a la Ley General de Partidos. El artículo 25 señala que son obligaciones de los partidos, entre otras, que tienen muchísimas, rechazar toda clase de apoyo económico, político, propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. O sea, lo que acabamos de decir ahorita, y se los reitero. A la asociación la multa a gobernación, y la sanción a gobernación. Al partido político en la Ley General de Medios y en la Ley General de Partidos Políticos, se les establece la prohibición expresa. No pueden recibir apoyos económicos de estas asociaciones. ¿Y quién va a multar al partido político? ¿Quién va a sancionar al partido político? Pues en efecto, la autoridad electoral, léase, el INE o los OPLES. ¿Ok? Ahora, también se les establece como obligación actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación de ministros de culto de cualquier religión. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Híjoles, ya me hubieran sancionado. Oiga, es que mi mamá me obligó a salir de la casa desde que era chiquito, salgo con el rosario tremendísimo. Si no, llego a mi casa y mi mamá me cachetea. Pues aquí lo dice claramente. Deben abstenerse, o sea, evitar ponerse cualquier símbolo religioso. Deben abstenerse de hacer expresiones o alusiones o fundamentaciones. Dios mediante vamos a ganar la elección. No.
deben abstenerse. Me diría, ¿y a poco nada más por eso le podrían quitar el registro como precandidato o le podrían quitar el registro como candidato? Sí, fíjense que sí, sí se podría, porque la ley lo está estableciendo claramente como una de sus obligaciones. Abstenerse de ponerse el rosario, de ponerse la licenciada la playerota con la virgencita, please, ¿no? Y la ley te está diciendo que te abstengas, pues bueno, ponte el rosario, pero pues póntelo adentro de la camisa, que se te ve una bola aquí, ¿no? Licenciada, pues volteese la playera, tráigala al revés. Digo, si va a salir a dar una conferencia, pues voltearse la playera, ¿no? ¿O no están de acuerdo conmigo? ¿O es atentativo contra la libertad de expresión? Bueno, en el artículo 31 señala que la declaración de principios de los partidos políticos contendrá la obligación de observar la Constitución, respetar las leyes e instituciones que ella ampare. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete subordine al solicitante o a las asociaciones, organizaciones religiosas e iglesias. El artículo 39, en los estatutos, la denominación del partido, el emblema, el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación, el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Está clarísimo, ¿no? ¿O no? Ponen generalmente las siglas del partido o le ponen un periquito, ¿no? Antes había el ferrocarrilero y tenía la imagen de un tren. Eso está clarísimo y se debe, desde que pretenden obtener el registro, se debe cumplir con eso. Ahora, perdón, las jurisprudencias y tesis del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplicables. Ojo, voy a dar de manera enunciativa, más no limitativa. ¿Hay más? Sí. ¿Y va a haber más? También. Con esto resolvemos lo que decías, no me acuerdo si era Rocío o quién era, la que nos decía que aunque fuera la acción afirmativa, y que yo dije que era de carácter temporal y al caso concreto, sí, pero se sienta un antecedente. Así es. Y estos son precisamente estas tesis. Entonces podemos citar la 11/2011, asociaciones religiosas y ministros de culto. La Secretaría de Gobernación es la competente para sancionarlos por la infracción a normas electorales. O sea, el tribunal no sanciona a las asociaciones religiosas, ¿eh? Perdón, es que ya he hablado largo rato. Otra. Símbolos religiosos, su inclusión en la propaganda de los partidos políticos constituye una violación grave a las disposiciones jurídicas de orden e interés público. A ver, la siguiente. Propaganda electoral. Para que se configure la causal de nulidad, no se requiere el registro ante la autoridad competente de las agrupaciones religiosas que la realicen. Ojo, en materia de propaganda electoral, para que se configurara la causal de nulidad, no se requiere el registro ante la autoridad. Es decir, la causal se va a actualizar independientemente de que la asociación o el grupito esté registrado o no. Ahora, ministros de culto religioso son inelegibles. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se establece como principio de elegibilidad? También criticamos ese artículo en donde establece que, bueno, si son 5, si son 4, si son 3. No, a pesar de que el artículo esté mal redactado y no produzca certeza, los ministros de culto religioso son inelegibles, aun que la agrupación religiosa a la que pertenezcan no esté registrada. Es decir,
Esta agrupación no está registrada ante la Secretaría de Gobernación. Y su ministrito, pues, quiere ser diputado. Yo puedo. Mi asociación no está registrada. A ver, vayan a la Secretaría de Gobernación. Pero yo soy el pastor, aunque no esté registrada ante la Secretaría de Gobernación. Ahora, las coaliciones están impedidas legalmente para recibir apoyo económico, político o propagandístico en los términos en los que están los partidos políticos. 39/2010, la propaganda religiosa con fines electorales está prohibida por la legislación. ¡Viva la Virgen de Guadalupe y muera el Partido de la Naranja Mecánica! No, no se puede, ¿eh? Los partidos políticos no son titulares de libertad religiosa. ¿Por qué no pueden ser titulares los partidos políticos de libertad religiosa? Es algo bien obvio, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por la cuestión de la división de Estado e Iglesia? ¿O será por el hecho que los partidos políticos son entidades de carácter público? Y si lo decimos de un modo coloquial, es una persona moral en el ámbito público. Entonces, como una persona moral va a detentar una libertad religiosa, que es la de profesar un culto. Suena raro, ¿no? Desde ahí se da. No son titulares de libertad religiosa los partidos políticos. Los titulares de la libertad religiosa, ¿quiénes son? Las personas. Son derechos fundamentales de las personas. Los símbolos religiosos, su inclusión en la propaganda de los aspirantes. El encabezado es símbolos religiosos. Ahora, referente a su inclusión en la propaganda de los aspirantes a candidaturas independientes, viola el principio constitucional de laicidad. Los candidatos independientes, como sabemos, son aquellos que no tienen afiliación a un partido político determinado, si ponen símbolos religiosos en su propaganda, están violentando el principio de laicidad. ¿En dónde está establecido? ¿En qué artículo de la Constitución? Además de en varios, como en varios está establecido, pero el fundamental, que lo platicamos ahorita. Ya ven, por eso repito. Por eso les estoy repite y repite las cosas. ¿No? Para que vean. Por eso repito, para que no se nos olvide. Bueno, de lo previsto en los artículos 24, 40, 116, fracción cuarta, y 130 de la Constitución, se puede advertir que el principio de laicidad, entre otras finalidades, tiene por objeto que los actores políticos se abstengan de usar en su propaganda electoral símbolos, expresiones, alusiones, fundamentaciones de carácter religioso, o bien que se utilice los actos públicos de libertad religiosa con fines políticos. Ello en virtud de que la finalidad perseguida por el principio de laicidad en el marco del proceso comicial es conseguir que el elector participe en la política de manera racional y libre, para que decida su voto con base en las propuestas y plataformas electorales y no a través de persecuciones o persuasiones de carácter religioso. Por ello, dicho principio constitucional permea con intensidad especial en los procesos electorales y principalmente en los actos que dirijan a la ciudadanía quienes pretenden acceder a un cargo de elección popular con independencia de la calidad que ostentan o la etapa en la que se encuentra la elección, como es el caso de las reuniones en las que los aspirantes a candidaturas independientes buscan el apoyo de la ciudadanía para conseguir su candidatura definitiva. Se ven que en este caso es mucho más específico en el caso de los candidatos independientes para conseguir y afianzar su candidatura. ¿En dónde la buscan? ¿En dónde buscan a sus militantes? ¿En dónde proponen sus plataformas?
lo dice claramente. Este principio de laicidad, eso es lo que pretende, permear en la ciudadanía, entendiendo que debemos dejar a un lado nuestras creencias de carácter religioso para poder emitir nuestro voto de manera libre, sin tener una predisposición. Ah, no, yo no voto por este partido porque mi abuela me dijo que su dirigente es hijo del diablo. Ya está. Oye, pero ¿quieres votar por cuál? Ay, por el que caiga, ¿eh? Oigan, por el que caiga. Pero a mí el padre me dijo que si yo votaba por alguno de estos, me voy a condenar. ¿No existe una predisposición en el electorado en cuanto a la emisión del voto? Pues sí, sí la hay. ¿Cómo nos vamos a enterar? No, no nos vamos a enterar. ¿No? Entonces, para eso, eso es el fundamento, esa es la razón de ser de este principio. Iglesias y Estado, la interpretación del principio de separación en materia de propaganda electoral. Este es el tema que nos interesa, estas son las normatividades aplicables en cuanto al procedimiento especial sancionador. No se me preocupen, porque todo lo que estamos diciendo, cuando entremos ya en las últimas, a ver, uy, no, sí, ya ven, por estar jugando, aquí están, ya ven, ya vamos a entrar al PES. Ya, nos falta bien poquito, nada más voy a decir esto. En esta separación de el principio de separación iglesia o Estado en materia de propaganda electoral, tenemos que decir que relativo a este principio histórico de esta separación, se advierte que abarca la noción del Estado laico, esto es, el Estado no tiene nada que ver con asuntos de carácter religioso. Este principio también es una neutralidad, una imparcialidad, mas no conlleva una connotación de rechazo a las diferentes religiones. También establece la prohibición a los partidos políticos de utilizar en su propaganda alusiones religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden predisponer al electorado, porque el electorado también es una forma de coaccionarnos, ¿no? Si fuéramos, bueno, no voy a decir, si fuéramos judíos y vemos que el partido, no, que su postulación me agrada, pone en su propaganda o en sus cosas, pone una estrellita de David abajo. No me está predisponiendo a mí, como ciudadano, que soy, que profeso esa religión, a votar por él. Pues sí, ¿no? Se predispone. Porque digo, ya no vamos a hablar en este tema, pero hay que atender también a la educación cívica y política de la ciudadanía, del grado de conocimientos que puede llegar a tener ciertos sectores sobre lo que están haciendo y las repercusiones que tiene sobre el sistema democrático, lo que implica el voto, lo que implica su voto, lo que implica poner el papelito en la urna. No nomás es poner el papelito y ching, ya cumplí, ya me voy. Ese papelito repercute en todo el sistema democrático de nuestro país. Entonces es importante también es esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos una. Fíjense, nada más para que sepamos rápidamente. En 2007 se da la introducción del PES a la legislación. En la exposición de motivos se establece claramente que el procedimiento sancionador tiene por objetivo racionar el jus ponendi, que pertenece al derecho penal, aplicarlo ahora al derecho electoral, pero siempre satisfaciendo el principio de las reglas del procedimiento para las partes. ¿Ok? Entonces, el PES. ¿Cuáles son sus objetivos y finalidades fundamentales? Inhibir conductas infractoras de los principios constitucionales, son plazos sumarios y abreviados, hay una garantía completa de audiencia al denunciado y reglas al debido proceso, esto es notificación, emplazamiento, audiencia, alegatos, decisión fundada y motivada. En su caso, la imposición de la sanción por violación a la normatividad electoral respectiva. El PES tiene un esquema bipartita, como ya lo deben de saber en alguna otra materia, sin invadir a otros compañeros. El INE
hay intervenciones bipartitas porque conoce la autoridad administrativa y conoce la autoridad judicial. El INE es la autoridad administrativa, es aquella que instruye el procedimiento. La sala regional especializada resuelve el fondo del asunto, los procedimientos, y la sala superior conoce en última instancia. ¿Sale? A través del recurso de revisión del PES. El PES, el procedimiento especial sancionador en materia electoral, es un instrumento administrativo, jurisdiccional, fundamental para proteger los principios del Estado democrático constitucional, ya que tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo de los procesos comiciales, el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la adecuada utilización de los medios de comunicación para preservar la competencia equitativa entre los partidos políticos y los candidatos. ¿Ok? El artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido en el capítulo. Es decir, va a recibir la denuncia por la Comisión de Conductas que contravengan las normas sobre la propaganda política electoral. Como decíamos, propaganda política prohibida, ¿no? Es nuestra materia y es en lo que vamos a concluir. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva por conducto tal, ahí está, se repite. Perdón. Casos, ya, listos, a punto. No se me achicopalen, que ahí vamos, directito a la salida. En el SUPREP 202/2018, la Sala Superior confirmó la resolución de la de la Sala Regional Especializada, por la que declaró inexistentes los actos de proselitismo en un evento de carácter religioso atribuidos a una candidata suplente a diputada federal consistentes en el obsequio de un cuadro a la comisión organizadora. Por eso se le denunció, porque la candidata a diputada suplente asistió a un evento y le regaló a la comisión organizadora un cuadro. La denuncian, que resuelve la Sala Superior, señaló que la noción de un Estado laico no implica un rechazo a las diferentes iglesias o religiones, implica neutralidad e imparcialidad. Y el hecho de que la candidata haya regalado a la comisión organizadora un cuadro no constituye propaganda prohibida. Punto. El principio de laicidad no atiende o implica que los candidatos como ciudadanos no puedan pertenecer, manifestar y practicar sus preferencias religiosas. Sin embargo, esta libertad religiosa siempre se debe hacer con el respeto incondicional al Estado, ¿no? Cuando se aleguen impactos en los procesos electorales. ¿Ustedes creen que porque la precandidata suplente a diputada, o más bien diputada suplente, impactó al proceso electoral por regalarle a la comisión organizadora un cuadro? No. Entonces, para que suceda, tiene que impactar en el proceso que se trata. El SUPREP 692, la Sala Superior confirmó la resolución de la de la Sala Regional Especializada, por la que se declaró inexistente la infracción consistente en la utilización de símbolos religiosos en la propaganda electoral atribuida a un candidato a senador federal por la simple exposición de la arquitectura de un templo del exterior. El senador, cómo no, se tomó 3 fotos afuera de un templo y lo denuncian. Entonces dicen que está haciendo propaganda prohibida. ¿Qué resuelve la Sala Superior? No, momento. El simple hecho que él aparezca en unas fotos y en el fondo aparezca la Basílica de Guadalupe, bueno, no, la Basílica no, de Guadalupe no, la catedral. ¿Qué es la catedral, oigan, para el Estado? Un monumento histórico. ¿Cuántas iglesias no son monumentos históricos? Cuéntenme. Muchas. Y el hecho de que el candidato se tome una foto no quiere decir que esté cayendo en el supuesto de la propaganda prohibida. Otros ejemplos pueden ser el SUPREC 276, el 825, el 890, el 1468,
el 1732, todos diagonal 2018. Para concluir. 1 minuto, Selene, 1 minuto. El subrep 1874, diagonal 2021, anulación de la elección del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. ¿Ahí cómo la ven? Se anuló la elección. ¿Qué tal? El cardenal y el obispo emérito de Guadalajara invitaban a los feligreses a no votar por Morena. La elección originalmente la ganó Movimiento Ciudadano, con una diferencia del 1.29 respecto al segundo lugar. Se demostró que el 82% de la población de ese municipio es católica y se valoró el video con la imagen y la palabra del dignatario religioso inculpado, que además se difundió en tiempo de veda electoral. O sea, cuando no podía hacer propaganda, sucedió esto. ¿Qué pasó? Sí, aplicó la normatividad, irregularidades y la prohibición expresa. Por lo tanto, se anuló la elección. Así que cuando les pregunten de algún caso en el que sí, algún acto de estos por parte de ministros de culto haya accionado el poder del Estado, sí, cómo no. La anulación de la elección en el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque fue ese caso. El tribunal local validó la elección, fíjense, el local validó la elección, pues ganó Movimiento Ciudadano. La sala regional de Guadalajara validó la elección, pero la sala superior revocó la resolución en virtud de considerar que lo ocurrido y demostrado constituía vulneración grave al principio histórico de laicidad. Así que ya tienen un fundamento para ver que sí se da y sí ocurre. Lo que estaría interesante saber es si la Secretaría de Gobernación emitió alguna sanción, ¿no? Bueno, pues por mí ha sido todo. Espero haber contribuido a ampliar un poquito nuestros criterios respecto de lo que es la libertad religiosa y el principio de laicidad dentro del procedimiento especial sancionador. Les agradezco muchísimo a todos su asistencia y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Bye.